Primero que todo, darles las gracias, sobre todo a varios jueces que vienen desde muy, muy lejos y que probablemente serán quienes van a tener este gran desafío que nos comentaba Diego, de tener que ser los primeros, los pioneros en la primera etapa de cuando ya la ley comienza a entrar en vigencia. Así que es un lindo desafío que les toca por delante y por tanto lo que yo hoy día quería de alguna manera transmitirles en esta charla que les doy hoy día es entregarles consideraciones técnicas en torno a justamente dos elementos que tiene la ley. Uno tiene que ver con la entrevista investigativa videograbada y otro que es la declaración judicial y poder de alguna manera empezar a vislumbrar las diferencias y similitudes que tienen ambos dos. Si no me escuchan, ustedes me ponen una cara así como algo sutil, así como así o algo sutil. Tiendo a alejarme del micrófono, entonces es un problema. ¿Y por qué justo me voy a concentrar en esas dos técnicas? Porque bueno, la ley de alguna manera se llama Ley de Entrevistas Videograbadas y otras medidas de resguardo. Entonces, si bien ahí Diego les dio todo un panorama, yo me voy a concentrar en esas dos el día de hoy día, así que esa es la invitación. De alguna manera, como marco o como introducción, un poco del problema que se nos genera y por qué esta ley. ¿Ya? Podrían haber sido muchas más, pero ¿por qué esta ley? ¿Por qué enfocarnos en la entrevista? ¿Ya? Porque en general en el tema de los niños que tienen que acceder a la justicia por diferentes razones, se nos genera un doble dilema, un falso dilema, yo quisiera decir, que tiene que ver con o otorgamos una prioridad a la búsqueda probatoria o a las necesidades de la víctima. Entonces, ¿con qué me quedo? O sea, acá estamos en el sistema penal, sobre todo. Y en el sistema penal lo que queremos es acreditar un delito, ¿o no? Y ustedes lo que tienen que hacer es, de alguna manera, justamente eso. Valorar si es que hay un delito o no hay un delito en un determinado caso. Pero también se nos genera el problema de qué hacemos con esta víctima, que tiene necesidades distintas, que puede ser de alguna manera afectada por el mismo sistema con este constructo que ustedes han escuchado probablemente miles de veces que se llama victimización secundaria, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos problemas y que parece de alguna manera que es poco remediable, ¿ya? Y como decía Diego, en otros países llevan 20 años, 30 años con este tema dándole vuelta. Y una de las soluciones, me refiero porque no es la única, esto no es un problema lineal, es un problema sistémico que aborda muchas cosas, es justamente con empezar a mejorar las diligencias. O sea, tenemos que generar mejores diligencias que por un lado generen una mejor información, pero que también no afecten a la víctima. Porque si no nos damos cuenta de tener esos dos objetivos a la mano, no nos estamos dando cuenta que al afectar a la víctima, afectamos la información que nos entregan. Entonces este problema es bastante circular, más que un problema dicotómico y separado el uno del otro, ¿ya? Entonces por eso les quería traer este primer dilema de alguna manera. Y de alguna manera es un dilema que no solo es de los últimos tiempos. Les traía un poco este cuadro que es del 1897, o sea, nos lleva harto tiempo. Por lo menos ninguno de los que estamos acá nacimos en esa época, así que nos lleva mucho tiempo, ¿no es cierto? Somos todos muy jóvenes. Entonces, es un problema, quizás se visibiliza recién en los últimos 20, 30 años. Por eso es que estamos hablando hoy día de este tema y antes no lo era, ¿ya? ¿Y por qué es un problema de alguna manera? Porque estos procesos de justicia son diseñados por y para adultos. Entonces uno diría, bueno, siguiendo con la lógica que yo les comentaba, el sistema penal es un sistema que está hecho para eso. ¿Por qué deberíamos preocuparnos de lo contrario, no es cierto? Pero tiene que ver que los niños no son el problema del sistema, sino que el sistema que no acoge de manera adecuada a los niños para que se pueda tener un sistema efectivo, ¿ya? Y de alguna manera es que la importancia acá es de revisar, y reitero un poco la idea que les mencionaba Diego, es que todos los procesos judiciales y todos los sistemas judiciales deberíamos estar permanentemente revisando y regulando las intervenciones que ahí llevamos. O sea, con esta ley puede que tengamos el lindo desafío, lo implementemos maravillosamente y aún así encontremos nuevos desafíos por los cuales encontrar mejoras posibles.
Y tiene que ver entonces con estos dos elementos, cómo logramos cada día más lograr diligencias de mayor calidad y disminuir estos efectos de victimización secundaria. Entonces no tenemos que olvidar que cuando hablamos de entrevista investigativa videograbada o cuando hablamos de declaración judicial, a lo que estamos apuntando a eso, a una mejor diligencia, pero también de alguna manera una diligencia que no está de alguna manera escindida o lejos de un proceso judicial integral que cumpla garantías para todos los que están en ese enorme y gran proceso. Entonces, este es de alguna manera una forma gráfica de mostrar además por qué me voy a dedicar de alguna manera en estas dos instancias narrativas, dentro de muchas más que Diego les mostró un mapa mucho más grande con muchos más colores. Este es mucho más simple porque vamos a hablar de algo mucho más acotado también. Pero de alguna manera esta ley nos pone con dos instancias narrativas de la víctima, una la entrevista investigativa videograbada y otra que tiene que ver la de juicio con la declaración judicial, sea en sede de garantía o sea en sede de tribunal oral en lo penal. O sea, de alguna manera tenemos dos instancias bien importantes en donde nos jugamos gran parte de las cosas. De todos modos, y no hay que olvidar, y por eso mostrar un poco este tema más gráfico, porque entre la entrevista investigativa videograbada hasta la declaración judicial debe haber una investigación. O sea, no nos olvidemos que no hay entrevista posible que pueda salvar una mala investigación, o no exclusivamente con una entrevista vamos a poder salvar el hecho de no tener una investigación. ¿Y cuál sería un poco los objetivos de una y otra, un poco distinto? Bueno, ya el flujo te lo da de alguna manera bastante clara, y el nombre, ¿ya? Que tiene que ver con que la entrevista investigativa videograbada lo que busca es obtener un relato de un niño o un adolescente con información precisa y detallada sobre un presunto delito, buscando afectarlo lo menos posible a este niño que entrega esa declaración. Mientras que la declaración de juicio va a tener otra lógica y va a tener otro encuadre de alguna manera dentro del sistema, y que tiene que ver con cómo vamos a obtener una ratificación de esos dichos de esa víctima, pero también de otras posibles pruebas que se puedan surgir de esa investigación. Desde ahí ya generamos dos instancias narrativas completamente distintas, con objetivos distintos, pero que a pesar de eso deben seguir lógicas similares en algunos puntos y diferenciarse en otras. Entonces, en este cuadro comparativo, de alguna manera, si ponemos en contraste una con otra, podemos ver de alguna manera que la técnica de entrevista investigativa videograbada tiene que ver con una técnica que fue desarrollada en múltiples países también, que nos lleva en la delantera, como hablábamos antes, para evitar la contaminación de relatos y maximizar aspectos de investigación. ¿Se acuerdan cuando veíamos a ese niño que estaba ahí parado enfrente de ese presunto juez o abogados que podrían haber sido? El tema de que los niños declaren o tengan que ser interrogados, ¿ya? Hay que cambiar ahora el lenguaje además. O sea, no los interrogatorios y las declaraciones que se llevaban a cabo de alguna manera en fiscalía, carabineros, policía de investigaciones, ya no es la forma como se tiene que hablar con un niño o entrevistar a un niño. O sea, de alguna manera cuando no es solo el cambio del sistema de decir es que ahora yo no lo interrogué, lo entrevisté. No, es una técnica que vamos a ver ahí qué elementos contiene, que es especializada y lo que busca, a partir también de harta evidencia recopilada a lo largo de los años, es cómo consultar a niños respecto de situaciones que les han pasado, de alguna manera sin contaminar esos relatos. Vamos a ver unas fuentes de contaminación de relatos también, y que permitan sacar la mayor cantidad de información que sea útil para el sistema, ¿ya? Tiene entonces fases, que las vamos a revisar, y protocolos con etapas. Hay distintos protocolos a nivel mundial, muchos de ellos bastante parecidos en algunos aspectos que yo les voy a traer el día de hoy, y tienen estructuras de entrevistas para los cuales debemos seguir ciertos lineamientos, ¿ya? Requiere también de un entrevistador especializado que sea capaz de seguir entonces esos protocolos, pero también
va a tener otros desafíos el rol del entrevistador. El rol del entrevistador va a tener que ver con no solo seguir esos protocolos, sino que formular preguntas adecuadas, que posea los conocimientos necesarios y destrezas de comunicación efectiva con un niño. Entonces, como decía Diego, lo bonito de esta ley, ¿ya?, es que justamente a lo que se apela es que exista efectivamente esa persona especializada que pueda cumplir dicho rol, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia entonces con la declaración judicial? Es una aplicación, pero de una técnica adaptada a una diligencia normada por ley. O sea, efectivamente lo que va a tomar va a ser algunos aspectos de lo que estábamos hablando ahora de la entrevista investigativa videograbada, pero hay que adaptarlas porque el Código Procesal Penal es quien manda acá también, ¿ya? Acá no estamos en una instancia distinta donde es el entrevistador el que maneja el flujo de lo que se hace y lo que no se hace, ¿no es cierto? Cuando ustedes están en una sala de juicio, sea de juicio oral o de una prueba anticipada, ustedes son los que manejan la dirección de la audiencia, ¿no es cierto? Y tienen intervenientes en donde en este modelo entre fiscalía y defensoría tiene que haber contradicción. Por tanto, el contexto es muy distinto al de una entrevista investigativa videograbada, donde yo por primera vez me estoy tratando de enterar de estos hechos y sin este entorno de conflicto y sin, de alguna manera, esta contradicción inicial, porque no puedo contradecir algo que todavía no lo sé, ¿ya? Y en contraparte del tema, posee también fases y protocolos con etapas adaptadas a una instancia de juicio. Por tanto, hay elementos que ustedes van a ver de la entrevista investigativa que no van a estar en la declaración judicial. Y la idea es que podamos ir viendo por qué podría no ser pertinente o no, ¿ya? Y va a requerir ahora de una figura distinta a la de la entrevista investigativa videograbada, que es la del intermediario, ¿ya? Y por eso Diego de alguna manera les vislumbraba a los que de ustedes han tenido la experiencia de tener las salas que ha puesto el Poder Judicial en el ámbito penal, es parecido al rol que algunos jueces han llevado a cabo en esa instancia. Lo que incorpora la ley es la posibilidad de tener un intermediario que pueda ser distinto al juez, ¿ya?, que ha sido un elemento que también el Poder Judicial ha podido trabajar y ha podido adelantarse con instancias de pruebas anticipadas en las cuales se ha permitido intermediarios al respecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia del rol de este intermediario con la del entrevistador? Porque puede parecer más o menos similar, pero porque tiene que tener también conocimientos especializados para seguir los protocolos, ¿ya? Desde ahí tiene que tener esa similitud. Tiene que poseer conocimientos necesarios para poder adaptar preguntas en base a conocimientos necesarios. Acá el intermediario no inventa las preguntas y desde ahí hay una lógica importante. Por eso les decía quién es el que maneja el flujo de la información que se va generando en ese intercambio comunicativo. En el del entrevistador el rol y el peso está puesto en él. En cambio, en el intermediario el peso está puesto en él en el término que debe adaptar y transmitir adecuadamente esas preguntas sin distorsionar lo que se le está preguntando que pregunte. Entonces, desde ahí el rol se diferencia. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Que yo sé que hasta ahora ya a todos nos baja un poco como el azúcar y todo el tema. Pero les prometo que después hay un coffee break bastante bueno. Entonces ahí podemos volver a tener más energía. Entonces, ¿qué relevancia va a tener la entrevista investigativa videograbada? Porque parece que la estoy vendiendo, pero no la estoy vendiendo. Es una metodología que ayuda a mejorar el sistema y nos va a permitir acceder a esta información de vital importancia para este proceso. Pero uno diría, ya, pero ¿por qué tanta importancia a esta parte? Porque ustedes muy bien saben, en toda su experiencia y trayectoria laboral, viendo este tipo de delitos versus otros que ustedes toman conocimiento, finalmente en los delitos sexuales por su fenomenología, muchas veces no contamos con testigos, no contamos con muchas pruebas físicas y biológicas, sobre todo en el caso de abuso, ¿ya? Entonces, de alguna manera, como parte, la forma de poder investigar tiene que ver con elementos más narrativos, de los dichos de un alguien, que en este caso es un niño, versus los dichos de un adulto, o la negación de un adulto de que eso aconteció. Entonces la entrevista en este tipo de casos se hace fundamental y también, por tanto,
va a ser fundamental porque la mente del niño va a ser el sitio del suceso en este caso. Entonces, tal como ustedes pueden ver en sus múltiples casos que ven a diario, en donde en un homicidio, si es que un carabinero o un policía o incluso el fiscal entrar a esa casa y empezar a pisar encima de la sangre del occiso, sería inadecuado, ¿verdad? El mismo respeto deberíamos tener respecto de la mente de ese niño, porque la mente de ese niño se va a transformar en nuestro sitio del suceso. Y si nosotros no lo hacemos con la debida especialidad, si nosotros no lo hacemos también con una forma especial que garantice también la comprensión de ese niño del proceso narrativo para que nos los pueda entregar de una manera no contaminada, lo que estamos haciendo es lo mismo, es entrar al sitio del suceso con los zapatos sucios y tocando todo. Entonces, esa es la importancia de la entrevista investigativa videograbada y por eso es la gran preocupación de que sea alguien efectivamente que esté bien entrenado, ¿ya? Entonces, no es menor cuando hablamos de por qué es tan importante esta diligencia, ¿ya? No siendo la única, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ¿qué es? Bueno, uno de los procesos de la entrevista investigativa videograbada y lo que implica, de alguna manera, implica tres procesos o de alguna manera tres etapas necesarias, absolutas. Una es la etapa de planificación, la de desarrollo y la de evaluación. Vamos a ir viendo más o menos cada una de ellas qué es lo que va a implicar. Voy a tomar las palabras de el sargento británico Nick Wayne, que estuvo hace poco acá en Chile y que estuvo dando también una charla a jueces en la Academia Judicial. Él nos decía, la falta de planificación es planificar el fracaso. Y era una frase bastante interesante, porque aquí lo que apela es que no es un lujo y es necesario. ¿Y por qué tenemos que planificar una de estas entrevistas? Tenemos que planificarlas porque no tenemos que tener sesgos de confirmación o confirmatorio. Entonces tenemos que establecer diferentes líneas posibles que lo eviten. Y poder abrir líneas de investigación. O sea, no es solo que alguien te diga qué pasó y tú no seguir indagando más, ¿ya? O sea, esto no se imaginen ustedes que es escuchar al niño de una manera más o menos, soy yo, ¿ya? De una manera pasiva, en donde efectivamente yo no tengo un rol en él de poder ver si es que hay líneas investigativas que acotar. Al contrario, la planificación lo que busca es eso, es abrir aún más lo que me pueda entregar esta víctima para poder tener más líneas para seguir investigando. Y por otro lado, la planificación nos permite ser más efectivos con esta víctima que viene a hablarnos, ¿ya? Ustedes deben tener hartas experiencias con niños y las dificultades que implica entrevistar a un niño y que además no todos ellos son iguales. O sea, niños de diferentes edades, o sea, del salto de los 4 a los 5, ya incluso hay 200 palabras distintas que ellos pueden manejar en un léxico. Hay capacidades cognitivas distintas. Y dentro de los niños de los 4 años, tenemos algunos que están de alguna manera con una performance mucho más alta que otros que están pareciéndose mucho más a uno de 3. Entonces, la planificación también va a ayudar a que seamos más efectivos en esa diligencia, en conocer obstaculizadores y también facilitadores para podernos aproximar a esta víctima, ¿ya? Imaginemos qué podría pasar con aquellas víctimas que pudiesen tener además necesidades especiales. Por tanto, ahí vamos a tener que tener una planificación mucho más clara de cómo vamos a tener que aproximarnos a ello con las dificultades que eso pueda implicar para hacernos entender de una manera fácil para ellos y poderlos entender también a ellos. Entonces, una vez que pasamos por esta etapa de planificación, es que recién podemos empezar a hablar con un niño. Y tenemos dentro de esta etapa del desarrollo que utilizar los protocolos específicos que existen para poder entrevistar a esta víctima. Y esos protocolos, una de las primeras fases que plantean, tiene que ver con esta fase presustantiva, ¿ya? Y esta fase presustantiva tiene objetivos y que tiene que ver con que hay que afianzar la relación de confianza entre el niño y el entrevistador. Y eso no es malo per se. Uno podría decir, chuta, pero parece que este entrevistador podría estar cruzando una línea de
demasiada confianza con el entrevistador. No me refiero a eso, pero me refiero al rapport o establecimiento de confianza como una neutralidad empática que pueda generar el entrevistador que permita que el niño pueda comunicarse de manera efectiva. ¿Ya? Vamos a verlo con algunos ejemplos después por qué. Y avanzar también en la exploración de habilidades del entrevistado, como también aplicar la técnica de narración libre y recuperación de memoria. Entonces, dentro de los protocolos, en esta fase presustantiva, hay distintos momentos. Uno que podríamos llamar de presentación en cuadre, que algunos que han estado en las capacitaciones de las salas especiales pueden haberlo escuchado en algún momento esa frase, de reglas básicas y de establecimiento de rapport y ensayo de memoria episódica. ¿Qué significa eso? Que en el protocolo tenemos una primera parte no menor de tener que aproximarnos en el niño mucho más extendido con un montón de etapas. Uno, de que el niño sepa con quién está hablando, sepa las reglas de esa instancia de interrelación, o sea, reglas tan básicas como: si es que yo me equivoco, me puedes decir y me puedes corregir. Si es que no entiendes la pregunta, no tienes que inventar una respuesta, puedes decírmelo y yo hago una pregunta distinta o la reformulo mejor. Como otras reglas más que van a ayudar a que esa relación sea mucho más fluida y efectiva. Y posteriormente se hace un establecimiento de rapport de conocer al niño en hechos neutros. Para eso tengo que planificarme también, porque imagínense que yo me ponga a indagar respecto de hechos neutros que están relacionados con el delito. Hay algo típico que hacemos los adultos con los niños, que es preguntarles: ¿y cómo te va en el colegio? ¿O en qué curso vas? Ese es como nuestro comodín del público con los niños, ¿ya? Y de repente a veces flaco favor la hacemos, porque si no hay una planificación efectiva de cómo a ese niño le va en el colegio, puede ser que venga por un delito sexual, pero efectivamente además es un niño polivictimizado con bullying. O sea, las ganas de estar ahí contigo hablando y hablando del colegio empieza a afectar nuestra confianza, ¿no es cierto? Entonces, desde incluso lo que podría parecer tan neutro, nunca lo es. Entonces, la planificación cobra un valor bastante importante. Y la memoria episódica tiene que ver con ver cómo este niño puede recuperar hechos narrativos o memorias también de una manera neutra. ¿Para qué? Porque los niños no recuerdan como un adulto. De hecho, los adultos tampoco recordamos con mucha calidad, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta entrevista es tratar de sacar lo mejor del niño. Entonces, al hacer esta fase de ensayo de memoria episódica y hacerlo recordar cosas desde que empezaron hasta que terminaron, lo que estamos haciendo con ese niño es justamente entrenarlo no en lo que tiene que decir, sino en cómo expresarlo de una forma que sea más entendible para un adulto. Entonces, no se extrañen que si es que les llega videos después de entrevistas investigativas, uno puede sentir como que estamos perdiendo el tiempo con harto tema. No estamos perdiendo el tiempo, estamos haciéndolo más efectivo. Porque sin todo este preámbulo, el niño no va a poder entregar la mejor evidencia que pudiera ser, ¿ya? Y posteriormente se pasa en estos protocolos a una fase de transición a esta fase sustantiva. ¿Qué se refiere a la fase sustantiva? A la razón por la que venimos a hablar el día de hoy, el delito propiamente tal. Hay una transición en que se debe tratar de llegar al delito de la manera menos contaminante posible, ¿ya? Y los protocolos también tienen una serie de preguntas de menor a mayor índice de contaminación posible. La típica que ustedes han escuchado de ¿sabes por qué estás acá? Cuéntame, ¿ya? A otras más abajo dentro de los protocolos, que es cuando el niño no sabe muy bien por qué está en ese lugar, es tomar algo que necesitas saberlo muy bien de la planificación, que podría ser respecto de a quién le contó primero, ¿ya? Y poder empezar desde ahí, ¿ya? Entonces los mismos protocolos van dando también ciertos lineamientos de cómo seguir en uno u otro caso, porque no todas las víctimas son iguales, ¿ya? Y una vez que llegamos a la fase sustantiva, donde tenemos que preguntar del delito, hay algo muy importante que tenemos que considerar, que es lo que buscan un poco todos estos protocolos, es que quien tenga que realizar esta entrevista lo haga tratando de privilegiar, por eso la palabra, ojo, déjenlo pinchado ahí, de privilegiar y no solamente obligarse, ¿ya? Es privilegiar el uso de preguntas abiertas
en desmedro de otras que pudiesen ser específicas o directivas. ¿Por qué? Eso también tiene una lógica. Si yo les digo que lo que queremos hacer es sacar la mejor información posible, menos contaminada posible, tenemos que sacar información, ¿no es cierto? Suena como obvio, pero el tema es que con las preguntas abiertas, y es lo que cuando yo les decía que hay muchos estudios y que todos estos protocolos se basan en mucha evidencia, tiene que ver en cosas como las que les estoy comentando ahora. Las preguntas abiertas, en promedio, sacan una cantidad de detalles muy superior por otro tipo de preguntas, como son las directivas o cerradas, o las de selección o selección múltiple. O sea, un cuéntame más sobre eso te puede sacar mucho más información que otro tipo de cosas. Vamos a ver un ejemplo súper concreto en unos minutos más, pero las sugestivas uno diría, bueno, no sacan tan mala información. El problema es que no es que no saquen información, el problema es que contaminan información porque yo introduzco elementos que pudiesen no estar y que son de alguna manera condicionantes para que existan errores en los relatos, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo súper concreto de qué es lo que pasa cuando uno ocupa o trata de privilegiar este tipo de preguntas. O sea, una imagen vale más que 1000 palabras. Estamos preguntando qué pasó después y ustedes pueden ver toda una cantidad de información que está entregando ese niño versus una pregunta cerrada que tiene que ver con dónde fue eso, que nos entrega solo temas del lugar, ¿ya? ¿Por qué les digo privilegiar y no coartar totalmente? Porque a veces vamos a necesitar, estoy refiriendo en la entrevista investigativa sobre todo, vamos a requerir de alguna manera precisar elementos, pero si partimos precisando y no partimos desde la apertura a narrativa, lo que le vamos a estar enseñando al niño en todo momento es que me responda corto, breve y preciso. Y yo, al no saber todo lo que pasó, de hecho no saber lo que pasó, porque si no sería el imputado, igual sería bastante grave que yo estuviera haciendo la entrevista, pero al no saber lo que pasó, yo me puedo estar perdiendo información sumamente importante. Entonces, de alguna manera, el poder abrir todo lo posible para después ir cerrando es la lógica que tienen estos protocolos para sacar toda la información que pueda emerger y después ir precisando, justamente en virtud de ir aclarando estas líneas investigativas que yo desarrollé de manera previa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante respecto de los tipos de preguntas? Bueno, es importante recordar que esa es una habilidad entonces. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados no a ser abiertos en nuestras preguntas. Y además tenemos una idiosincrasia chilena, que tenemos ahí hartas cosas bien complicadas de cómo nos comunicamos entre nosotros, ¿no? Está siempre el chiste ese, hola, ¿cómo estás? Y te dice, mal, me quiero matar. ¡Qué bueno, que te vaya bien! En general no estamos acostumbrados a una escucha muy activa. Entonces, el entrevistador especializado tiene que tener un entrenamiento de poder mantenerse haciendo preguntas abiertas y estar muy atento de lo que va emergiendo para saber cómo hacer la pregunta que continúe la línea que viene desarrollando el niño de la narrativa, no la línea que tengo en mi cabeza, ¿ya? Y eso es bastante complejo. Las preguntas entonces abiertas van a producir esta mayor cantidad de relato, por tanto, eso también es un desafío. O sea, si veíamos el ejemplo anterior, este ejercicio que es tomar todo esto, yo tengo que estar muy, muy atento a ver todas las aristas de información que se me abren a partir de eso. Eso ya es un desafío bastante grande para este entrevistador especializado, para poder ir siguiendo cada uno de esos elementos también a modo posterior si es que el niño no lo sigue aperturando por su cuenta, ¿ya? Y otro tema es que los niños pequeños en general pueden responder preguntas abiertas, pero hay que darles más oportunidad, insistir en ellas y en distintos tipos. Hay tipos de preguntas abiertas, o en general los adultos hacemos algunas preguntas abiertas medias ambiguas para los niños y decimos, ven, no las entienden, por eso no puedo seguir haciendo preguntas abiertas, como las preguntas ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo es eso? Y el niño, el cómo tiene que ver con algo mucho más conductual, pues, de cómo hacerlo, de algo mucho más plástico. Mientras que la pregunta de cuéntame más de eso podría ser incluso más
más útil en ese contexto. Entonces, no es que las preguntas abiertas no sirvan en niños, ¿ya? Lo que sí es que probar muchas distintas para ver con cuál vamos haciéndole más efecto también a ese niño, ¿ya? Pero de todas maneras estas preguntas específicas no es que haya que eliminarlas de alguna manera en nuestro léxico. El tema es el momento, dejarlas más al final en general y ocuparlas justamente para poder ir precisando estos detalles que quizás para el niño no sea tan relevante, porque son relevantes desde los ojos del adulto, ¿ya? Y las preguntas sugestivas que hay que tratar, esas sí que hay que tratar de erradicarlas en su máxima expresión, ¿ya? Pero de todas maneras, si les tocara revisar entrevistas investigativas en un futuro, que esperamos que sea así, estando promulgadas y que sigan en su carrera judicial que llevan también, es que si bien la pregunta sugestiva es nefasta por muchos casos, es que también hay que ver cómo van a ir afectando. Y eso también es un análisis que hay que hacer en cada entrevista, porque puede ser que una entrevista sugestiva pueda estar al final de una entrevista y que no genere efecto en toda la información anterior también. Se los dejo ahí como tema para que también lo vayan reflexionando en cuando ustedes tengan que valorar entrevistas a futuro, y una pregunta puede no matar todo o puede matarlo todo, y eso también es un análisis del cual ustedes van a tener que valorar en el futuro y que no es menor, y que eso va a implicar de ustedes también un entrenamiento diferenciado al de un entrevistador investigativo para poder saber cómo tomar esta prueba y poder valorarla con todos los elementos de especificidad y de tecnicidad que se necesitan. Y la última etapa de las entrevistas investigativas, pero no menor, tiene que ver con esta etapa de evaluación. Y que tiene que ver con analizar si esta información obtenida me permite identificar acciones para investigar. Si no, esta entrevista no sirve para nada, mejor la guardamos en un cajón y nos vamos todos para la casa, ¿ya? Y también, de alguna manera, identificar acciones de todo tipo. Y por eso es bien interesante el proyecto de ley, porque establece otras medidas de resguardo también, como la de poder traspasar información a familia cuando debamos preservar la vida y establecer medidas de protección a estos niños que puedan estar en algún riesgo, de todo tipo. Ver si efectivamente la cantidad y la calidad de información fue la necesaria. Verificar si hay otra fuente. O sea, lo interesante acá es cómo se apertura mucho más la información. ¿Hay otro niño involucrado? ¿Hay otro testigo de oídas que nos podría servir? ¿Otro niño que haya hablado con esta víctima? ¿Habrá tratado de develar antes? ¿Qué es información que nos permite abrir líneas investigativas y de otras diligencias que pueden ser sumamente relevantes? Otra diligencia de investigación derivada. ¿Podríamos necesitar una pericia en este caso? Una pericia, por ejemplo, esperamos que probablemente con esto no necesitemos pericia de credibilidad, pero sí podríamos necesitar otra. Podemos tener una víctima compleja, una víctima que pudiera tener un trastorno de personalidad, por ejemplo, y por tanto la forma en que cuenta cosas es una forma muy difícil de entender, ¿ya? Y de comprender la lógica. Y por tanto podríamos requerir otro tipo de pericia, o una pericia de aspectos cognitivos que nos permita decir cómo justamente esta agresora se aprovechó de las condiciones disminuidas de cognición de esta víctima para cometer el delito, ¿ya? Muchas cosas más que se nos pueden abrir. Y el último punto sería ver si es que hay un sospechoso también, ¿ya? ¿Hay un sospechoso? ¿Hay más de un sospechoso? ¿Y cómo podemos ir identificando ese aspecto? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de esto con el rol del intermediario? Van a ver que hay palabras muy similares y hay aspectos muy similares, pero los énfasis van a ser distintos porque el contexto donde nos vamos a encontrar es diferenciado. Acá el entrevistador no es el que tiene todo sobre los hombros, pero sí es de alguna manera la bisagra de lo que pasa en la sala de audiencia y lo que está pasando en el lugar que esté con el niño, ¿ya? Y ese es un rol complejo de por sí, pero bastante bonito también porque es único. De todos los sistemas judiciales que uno puede de alguna manera investigar y estudiar, incluso en aquellos países donde la entrevista investigativa nos lleva años y nos llevan ventaja, ¿ya? Y nos sacan la lengua desde lejos, ¿ya? Muchos de ellos siguen llamando a los niños a juicio y los niños tienen que declarar tal como esa foto que ustedes ven de ese cuadro y siguen declarando así.
Y en uno de los pocos países donde hay una metodología distinta para hacerlo en juicio oral es la que tienen ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el proceso de esta declaración judicial que de alguna manera adapta pero conserva los elementos más esenciales de los protocolos y los aprendizajes que hemos hecho como humanidad durante los últimos 20, 30 años respecto del tema? Es justamente un mix de todo lo que vieron anteriormente, de las etapas y las fases también. Aquí están de alguna manera un poco más puestas en un solo flujo, que tiene que ver con una fase previa, una fase inicial, una fase de desarrollo que es declaratoria y una fase de cierre. Ojo que se me olvidó mencionar que en la entrevista también hay una fase de cierre. Va a ser parecida en algunos aspectos acá, así que así matamos 2 pájaros de un tiro. La fase previa tiene que ver, acá ya no en la planificación de la entrevista como lo vimos en la diligencia anterior, sino que tiene que ver con una coordinación entre este intermediario y los solicitantes, observantes, como quieran ponerlo ustedes, ¿ya? Los intervinientes, lo que sea, y el juez que pueda estar, siendo que el juez pudiese estar en un rol de intermediario como no. Como decía Diego, en los casos de mayores de 14 años podría ser el juez el que tuviera que llevar a cabo este rol, ¿ya? Y ponerse de acuerdo es difícil, de por sí. ¿Y por qué tenemos que ponernos de acuerdo? Porque tenemos que establecer los lineamientos de esta diligencia y organizar a los interlocutores, de alguna manera. Revisar a veces aspectos de individualización o pertinencias de consultas al momento de la interacción con el niño, niña o adolescente. ¿Se acuerdan que hablábamos que los procesos judiciales no están hechos para los niños, sino están hechos por adultos? Tenemos en el ámbito jurídico mucho ritualismo jurídico que de alguna manera no tiene efectividad con los niños. O sea, lo que mencionaba Diego de el hacer de repente relevar contradicciones en niños pequeños, que a mí me tocó escuchar en algunos audios donde el abogado que traía a la víctima, en este caso de la fiscalía, le decía: bueno, usted reconoce su firma, y se daba cuenta que no había firma, pero muy chico, y estaba la huella digital, y le dice: ¿reconoce su huella digital? Si el niño hubiese dicho: sí, esta falange se parece, o sea, ese niño iba para la PDI para ser perito criminalístico, pero parece que la cosa no iba por ahí, ¿ya? Entonces, de alguna manera, este intermediario va a tener que ver qué ritualismo jurídico también hacer, o sea, esta individualización que en muchos casos se hacía, o se hace todavía, que a veces no tiene mucho valor. Te sabes tu RUT. Yo sé que de Arica a Punta Arenas los tribunales han hecho un tratamiento muy diferenciado de ese punto también, porque se han ido dando cuenta de la poca eficacia que a veces tiene, y cómo preguntarle en RUT a un niño de 5 años lo hace sentirse lo más ineficaz del mundo. ¿Y qué pasa cuando uno se siente ineficaz? Se pone nervioso. ¿Y qué pasa cuando uno se pone nervioso? Se pone en blanco, ¿no es cierto? Entonces, facilitar ámbitos de cómo uno va a declarar, cómo uno va a ser entrevistado, tiene que ver con facilitar que esa víctima me pueda entregar la mejor información posible en ese contexto, ¿ya? Entonces, esa pertinencia, qué consultas y qué ritualismo es un tema no menor también, de tenerlo claro. Considerar factores culturales, discapacidades o desarrollos evolutivos alcanzados por una víctima también son importantes en esta adaptación de estrategias comunicacionales, que nos van a hacer menor, porque de alguna manera ustedes en su rol de dirección de audiencia también van a tener que ver y velar, de alguna manera, sobre todo con las medidas de resguardo que impone esta ley, de repente hasta dónde llegar. Hay veces que no por preguntar 20 veces la misma cosa vamos a obtener más información, porque hay veces que las capacidades del niño de poder entregar mayor precisión no las hay por concepto del desarrollo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, a diferencia, como decía, de la planificación que tiene la entrevista investigativa, esta no busca líneas de investigación, sino que va a ratificar lo que las partes quieran de alguna manera o se encuentran discutiendo en el juicio. Entonces, el intermediario va a ser acá, más que ese rol activo, va a ser un puente de comunicación efectiva entre las partes y la víctima, y desde ahí ya el rol se modifica de manera garrafal. Eso era sin niño. O sea, eso era en estas típicas cosas que antes de la audiencia de poder preparar esta diligencia en el mismo juicio.
Pero una vez que este intermediario va a tener que entrar a las salas especiales para poder ser este puente, o que el juez tenga que entrar a estas salas para hacer este puente, viene ya una fase inicial. ¿Qué va a corresponder? Va a corresponder a esta instancia donde el entrevistado conoce a su entrevistador, el contexto, va a conocer el motivo de la entrevista y se va a gestar este desarrollo de una relación idónea para el intercambio comunicativo. Y este punto es no menor, porque si ustedes hacen reminiscencia a lo que hablábamos de entrevista investigativa, tiene que ver un poco con la primera parte de la fase presustantiva de la que plantean los protocolos de entrevista investigativa, ¿ya? Pero adaptado, porque yo en un juicio no voy a poder hacer, y tampoco sería pertinente que se hiciera, por ejemplo, un ejercicio de memoria episódica, porque lo que yo quiero hacer ahora no es una narrativa libre per se, sino que es ratificar dichos distintos. Y eso va a tener implicancias también que podemos hablar al final de cómo voy a tener que valorar diferenciadamente estas dos instancias, porque la técnica no va a ser la misma y el contexto no va a ser la misma. Entonces se tiene que realizar de todas maneras un encuadre con el niño de que sepa con quién está hablando, y también aquí hay un desafío para ese intermediario, porque este niño ya pasó por una instancia previa donde fue entrevistado de una cierta manera. O sea, él ya conoce cierta regla del juego, ya la vivió con este entrevistador. Entonces ahora hay que poderle explicar este contexto distinto y este cierto cambio de reglas, de alguna manera que sea comprensible para él, pero que aún así logren mantener cierto establecimiento de rapport o confianza entre entrevistador y entrevistado para que la diligencia tenga efectividad. Y el rapport de alguna manera se va generando en este tipo de diligencia no como una etapa puntual donde yo pregunto cosas neutras, sino que se genera desde el inicio hasta el final con un elemento de confianza que tiene que ver con el respeto al otro, de que el otro sepa con quién está, para qué está, que puede parar si lo necesita y que pueda tener cierto control de esa diligencia que se le está gestando. Desde ahí ya tú generas una instancia de confianza y de no mayor profundización de ese vínculo como la que se pudiese generar en una entrevista investigativa. Y de alguna manera otro tema que tiene que ver con el rapport y que no es menor, tiene que ver con que es transversal también, porque no solo tiene que ver con una etapa de que yo pregunte cosas neutras, sino que tiene que ver con la habilidad que pueda tener ese intermediario en poder tener una actitud, un lenguaje, de alguna manera un ritmo y un tono de voz que haga la diligencia accesible al niño. Y eso sí va a generar un clima mucho más particular y mejor para esta víctima que la que hay de repente en las salas de audiencia. Yo fui testigo cuando participé en el proyecto que decía Diego del Poder Judicial, cómo los jueces, al tener un rol imparcial, mantenían una actitud y un ritmo y un tono de voz mucho más adecuado que el de los intervinientes para con los niños. Yo puedo dar fe de eso en gran parte del país. Pero lo que sigue generando en muchos casos es que ustedes tenían que dirigir la audiencia. Entonces al niño le hablaban con una dulzura magnífica, pero a los intervinientes cuando había que normarlos, lo hacían como tenían que normarlo. Y eso también va generando efectos en este entorno comunicacional, ¿ya? Para que no lo olvidemos de alguna manera, que este doble rol también es complejo en el caso de los jueces. ¿Y qué elementos vamos a tener entonces en el desarrollo? O sea, tenemos que generar un preámbulo igual, ese es mi mensaje, al igual que en las entrevistas investigativas, pero diferenciado, más corto, porque los tipos de preguntas y el tipo de diligencia y el tipo de actividad que se le está requiriendo al niño también es un tipo de actividad que va a ser bastante agotador, que es responder no desde mi propia línea argumental, sino que desde líneas argumentales muy diversas de un otro. Entonces, extender excesivamente la diligencia tampoco tiene mucho sentido. Pero en una fase de desarrollo, efectivamente, lo que vamos a tener que ver es justamente que el niño relate esta situación delictual y poder hacer las preguntas que tenemos que hacer, ¿ya? Y el intermediario va a tener que facilitar estas preguntas sin modificar el sentido. Las que pueden ser previamente filtradas por el juez presidente, que va a poseer mayores facultades, sobre todo ahora con la ley, ¿ya? ¿Qué cosas, así como tips, podemos darle a ustedes de qué cosas el intermediario podría tratar de intentar hacer? O qué las partes también se van a tener que
capacitar en tratar de hacer para facilitarle un poco la vida a este pobre intermediario, es poder hacer preguntas simples y cortas, evitando estructuras complejas que enumeren diferentes temas o ideas. Y si es que es una estructura compleja, o sea, muchas preguntas en una, dividirlas incluso necesariamente para que sean comprensibles a los niños. A veces no hay peor pregunta que se hace en juicio que esas preguntas compuestas cerradas. ¿Fue en el baño, en la cocina o en la pieza? Sí. Bien, y seguimos. Y el sí, ¿a cuál de todas? Nos la metemos al bolsillo, ¿ya? Entonces, el dividirla a veces ayuda mucho mejor a que la información sea concebida de mejor manera. Eso es ser un puente, ¿ya? Evitar lenguaje sofisticado técnico, y si tenemos que hacerlo es explicar el significado muchas veces, ¿ya? Utilizar preguntas del entrevistado en vez de... utilizar el lenguaje del entrevistado en vez de buscar sinónimos o traducirlo al lenguaje formal. O sea, muchas veces a los niños, o sobre todo en el ámbito penal, cuando los abogados preguntan sobre los hechos que se le consultan, ¿cuántas veces pasó? Ya, cuando le dicen sobre los hechos al niño, ya se fue a Honolulu su mente, ¿ya? Entonces, de alguna manera, tomar el lenguaje del niño es sobre lo que me cuentas, ¿cuántas veces pasó? Es simplificar mucho más el lenguaje también. ¿Se acuerdan que hablaba de la idiosincrasia del chileno? Esto es algo que yo le he preguntado a todo el profesional que trae amparo justicia que es de habla, que no es de habla hispana, incluso algunos de habla hispana también le he preguntado, y tenemos un problema de que aquí somos muy negativistas, entonces partimos con un no. ¿No es cierto que usted no estaba ahí cuando no había nadie? Y nos fuimos toda la vez con eso, y tendemos a hacer las preguntas en negativo. Eso para un niño es una relación matemática incomprensible, porque la negación con un positivo, esto es lo mismo cuando uno en matemáticas le enseñaban que el menos más menos es más, y el menos con el más son menos, y ahí todos nos enredamos y nos íbamos a cualquier lado, y por eso no estudiamos matemáticas y estudiamos ciencias sociales, ¿ya? Tiene que ver porque es una dificultad cognitiva que incluso en niños menores de 11 años podríamos no esperar que la entiendan. Por tanto, sería no una pregunta factible de hacer porque se puede hacer por código procesal, sino que no se puede hacer porque es engañosa por concepto de edad. Y ahí el rol del intermediario tiene que ser una persona que sea capaz de saber cuáles son las reglas del juego del Código Procesal Penal y del sistema en el cual está inserto, pero que a su vez sepa cuáles son las lógicas de que ese niño pueda o no pueda responder esa pregunta, justamente por un valor como que esta pregunta sea de alguna manera incomprensible y por tanto engañosa para un niño. Y por lo mismo, poder entender cuáles son estos tipos de preguntas permitidas versus este ideal sostenido por la entrevista investigativa. No vamos a poder mantener el mismo flujo que en algunos casos algunos profesionales le llaman de embudo, de lo abierto a lo cerrado, ¿no es cierto? Porque es el interviniente el que tiene el derecho a hacer las preguntas que quiera. Lo que sí les puedo mencionar es que solo en una de esas categorías, que es la última, es la única que podríamos ponernos un warning y donde ahí el intermediario podría ustedes hacerles alguna sugerencia, que son en las sugestivas. Porque si bien las podríamos ocupar por Código Procesal Penal, hay en algunas edades donde es más nefasto aún ese tipo de preguntas porque no son comprendidas la sugestión por los niños. Entonces habría que tener mucho cuidado también en cuándo hacerla y poder tener eso en consideración. Por eso esta fase previa de ponerse a conversar antes de que el niño entre, también nos podría permitir que este intermediario nos pudiera dar alertas respecto de aspectos que el niño pudiese o no pudiese lograr, ¿ya? Por tanto, de alguna manera, todo el sistema se tiene que educar. O sea, ustedes como jueces, si es que se capacitan muy bien en el tema intermediario, y no se capacita el fiscal, y no se capacita el defensor, flaco favor le hacemos al sistema. Si ustedes tienen el mejor intermediario que hay, pero también el fiscal y el defensor no están capacitados y por tanto traspasan algunas preguntas intraspasables de alguna manera o preguntas que son inmodificables sin cambiarles el sentido, ¿ya? Finalmente adentro va a ser, y perdonen lo coloquial, un cumpleaños de mono, que flaco favor le va a hacer el sistema y que un flaco favor le va a hacer esa víctima de tener que ver un sistema tan desorganizado cuando yo lo que estoy buscando es acceder a la justicia, ¿ya? Y el cierre
que esto, si uno fuera muy frío de corazón, no le genera un fin en sí mismo al sistema propiamente tal, pero sí al niño, de poder cerrar y finalizar este proceso de relación entre el entrevistador y el entrevistado, ¿ya? Se pueden aclarar dudas, se pueden cerrar temáticas, modular emociones. Esta fase de cierre, a diferencia de la fase de cierre que pueda tener la de la entrevista investigativa, es mucho más acotada, ¿ya? ¿Por qué es mucho más acotada? Porque ustedes lo que deberían poder empezar a transmitir, o el intermediador podría empezar a transmitir, es que se está finalizando la diligencia. ¿Para qué? Para que de alguna manera, tal como cuando yo les digo, yo ya estoy por terminar mi charla y ustedes ya están pensando en el café y se están empezando a alegrar, eso mismo es modular emociones, ¿ya? Es decir, como bien, vamos a salir y esto se va a acabar. Eso lo hacemos solo, no necesitamos más que eso, ¿ya? Entregar información a este niño para lo que viene. No se imaginen algo tan pomposo como lo que está escrito ahí. Es solo que él sepa que el juicio va a seguir con otras diligencias de una manera mucho más sencilla, qué es lo que va a pasar con él de manera súper concreta. Si alguien lo va a venir a buscar, no lo va a venir a buscar. Ahí Nora les va a mostrar un video más rato donde justamente hay un cierre, así que ojalá se logre todo esto. Y agradecer la participación. ¿Cuál es la diferencia de esta fase con las que se generan en las de entrevistas investigativas, que son más largas y permiten emergencia de otro tipo de temática, como por ejemplo preguntas de ¿hay algo que yo no te haya preguntado que me quieras contar? Y yo puedo haber hecho la mejor planificación del mundo, pero puedo no haber considerado una arista investigativa y que el niño me la pueda traer, ¿no es cierto? En este ámbito eso se excluye de alguna manera, porque es solo la ratificación de lo que ya se investigó, ¿ya? Entonces, ¿qué otras cosas más u otros aspectos relevantes e importantes que maneje este intermediador? Manejo de desbordes emocionales. Por mucho que trabajemos en todos los aspectos contextuales de un lugar mucho más adecuado, de una forma mucho más adecuada de aproximarnos a los niños, pueden surgir desbordes emocionales. ¿Por qué? Porque los hechos, y anoté ahí una frase, lo que decía una de las chicas que eran entrevistadas ahí, eran niños del Consejo de Infancia, que muchos de ellos habían pasado por proceso judicial, entonces es bien significativo lo que decía, es sentirse en paz para contar algo que te marca. Entonces, como son cosas que te marcan, te puedes desbordar, porque recordar de alguna manera desde otra esfera, desde otro ámbito, ejerciendo una posición de justicia, genera de alguna manera emoción también. También otro aspecto relevante que debe tener este intermediador tiene que ver con reconocer las necesidades de esta víctima. Lo mismo que hablábamos al planificar, al hacer la fase previa, y necesidades que puedan surgir antes o durante la entrevista. Decía Diego, o sea, si hay una víctima que se nos pone tan nerviosa que requiere parar, el intermediador debería ser capaz de poder leer eso, es decir, y explicarle a ustedes como jueces o a los intervinientes que es necesario hacer una pausa, en este caso concreto. U otro reconocimiento de necesidades distintas que pudiese ser, por ejemplo, el tema de necesidades especiales que pueda tener una víctima y que pudiésemos no habernos dado cuenta o no haberlos tenido a la vista en el proceso, ¿ya? Y gestión de objeciones y mantención del rapport, algo que es muy distinto en una investigación o una entrevista investigativa, un juicio, es que ustedes tienen objeciones. Son peleadores los abogados. Es parte de su rol en la audiencia, ¿ya? Obvio que tienen que pelear, si tienen intereses distintos. Y por tanto van a haber objeciones. El gran problema de las objeciones es que el niño se nos va a ir. Todo este hilo que vamos manteniendo con este niño se nos puede ir, y ahí el intermediario tiene que tener la habilidad de poder mantener este rapport con el niño para que no, de alguna manera, no pierda la atención dentro del proceso, pero también estar muy atento a lo que está pasando para poder también gestionar con ese niño y con lo que él va a tener que decir o no decir de esa pregunta. Entonces, ¿cómo estoy de tiempo? Vamos bien. Yo les prometo que voy a ir terminando. Ven, estoy haciendo cierre, lo estoy aproximando, ¿ya? ¿Por qué entonces los profesionales del sistema de justicia se van a tener que especializar? De alguna manera, la incorporación de una técnica dentro de las diligencias va a implicar cambios para todo el sistema.
Y eso se va a hacer evidente en quienes tengan que ejecutar las labores de las diligencias, pero también en quienes van a tener que valorarlas, y en ese caso son ustedes los llamados a hacerlo, y tienen una tarea muy bonita para hacerlo. Y desde ahí, justamente como les decía antes, que les decía déjenlo pinchado para más adelante, el poder valorar dos relatos muy distintos, porque son dos relatos que se generan en instancias distintas, y por tanto voy a tener que tener parámetros distintos para valorar. No puedo valorar de alguna manera una entrevista que se generó con instancias mucho menos coercionadas para quien la tiene que manejar, porque no tengo objeciones, no tengo que transmitir las preguntas que se le ocurren a un tercero que no está siguiendo la lógica del niño, versus otra que además se generan, como la declaración judicial, tiempo después, que eso implica de alguna manera que ha pasado tiempo, por tanto el niño ha crecido, y que el niño crezca de repente lo que va generando son otros problemas, que es que va a tener más herramientas para explicar lo que le pasó de otra forma, va a tener más palabras. Por tanto, este típico dilema que se genera pero cuando él dijo que le tocaron el pipí, perdónenlo, versus cuando dice que le tocaron el pene, y se genera un grave problema ahí en la valoración de eso, que es algo completamente normal, porque ese niño va aprendiendo más cosas. Como decía Diego, y me voy a tomar de lo que él decía, la entrevista investigativa video grabada es una radiografía de un momento. Y lo que ustedes van a tener que tener es una radiografía de lo actual. Y eso, ese cruce, va a requerir de ustedes una valoración muy especial también, ¿ya? ¿Y por qué de alguna manera, y con esto ya voy cerrando, es que hay obstáculos en la memoria, y por tanto ustedes se van a tener que hacer cargo de problemas perceptivos que pudiera tener un niño al momento de generar testimonio? ¿Qué significa eso? A veces por el mismo fenómeno del abuso hay niños que tienden a bloquear contenido que emerge después, ¿ya? O de alguna manera no lo bloqueo porque no lo registro, porque si cerré los ojos mientras estaba pasando, difícilmente voy a poder decir de cuál era la polera del agresor, ¿no es cierto? Inferencias de información procesada, información no procesada. En muchos casos hay información que para nosotros como adultos va a ser súper relevante, pero el preguntárselo a un niño que no la procesó va a hacer que él tienda a fantasearla o a inventarla, para darle también en el gusto al adulto. Entonces hay que estar con mucho ojo de que en esa entrevista efectivamente no se intente que el niño infiera información. Por eso estas reglas que hablábamos al principio son tan importantes, porque lo que van a hacer es disminuir justamente este factor que está acá. Y el paso del tiempo tiene que ver en cómo, y que nos pasa a todos. Si yo les pregunto a ustedes lo que almorzaron hoy día, probablemente la gran mayoría me lo podría responder, pero lo que almorzaron hace un año atrás, este mismo día, probablemente no me lo pudieran responder. Si hay alguien que lo hace, de verdad le regalo 2 galletitas más de Coffee Break, porque hay algunos que tienen mucha más memoria, pero esas son habilidades que superan la curva a lo normal, ¿ya? Si bien la memoria de los niños que estamos apelando en este tipo de casos es una memoria traumática, por tanto se fija en contenido de una manera distinta y las cosas accesorias son las que se pierden, de todas maneras hay información que se va a perder de un tiempo a esta parte. Entonces, lo que tiene bueno un poco este cambio es que con la entrevista investigativa lo que se plantea es que con mayor rapidez se debe generar esta diligencia, por tanto todo eso accesorio que podríamos perder y que no es tan accesorio porque nos permitirían seguir líneas de investigación a otras diligencias, lo podamos conservar. Y como dice Diego, lo podamos conservar en un video, que por tanto no sea la interpretación de un adulto de lo que el niño trató de decir. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar cuando se lee la declaración a un niño, cómo de repente esa declaración escrita es bastante más adultizada de lo que diría un niño, porque es un adulto el que está de alguna manera transfiriendo esa información y la está traduciendo. Y desde ahí ya estamos manipulando un poco la evidencia. Y también la incorporación de información falsa por suceso, y por eso el tema de la incorporación de las preguntas sugestivas y tratar de sacarlas en todo lo que podamos del proceso para que no se genere incorporación de información que nunca existió, ¿ya? Cada vez que recordamos, estamos cambiando de alguna manera nuestro recuerdo. Cada vez que hablamos lo vamos cambiando, porque vamos incorporando lo que somos hoy día también. Entonces, los relatos nunca van a ser estáticos en el tiempo, pero lo que sí tenemos que evitar
es contaminarlo con estos tipos de fuentes. Entonces, el trabajo de alguna forma que les va a tocar a ustedes, y con esto ya les prometo que termino, es que el desafío a nivel país va a implicar que todas estas instituciones van a tener que estar en sintonía, y para ustedes como jueces se les añade un tipo de diligencia más para valorar, y que hay que valorarla de una forma distinta a como lo habían estado haciendo ahora, y por tanto tenemos que estar también especializándonos todos para ir moviendo el carro para el mismo lado también, ¿ya? Esto no significa más condenas o menos condenas, esto significa un mejor sistema. Un sistema que eleva los estándares probatorios y eleva de alguna manera las diligencias que podamos tener en un delito donde efectivamente las pruebas son pocas. Entonces, esa es la invitación a ustedes como jueces y sobre todo a los que van a partir la primera etapa, que van a tener el gran desafío de poder partir con este tema. Así que, para que puedan ir a un rico café, poder tomar energía y poder escuchar a su colega que viene a continuación, que les va a comentar hartas cosas desde el rol de ustedes, lo único que les puedo decir es muchas gracias.